dicho todos los profetas, ¿verdad, hermanos? Ya leímos a Jeremías también y vuelve y dice lo mismo. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida, y que entren en las puertas de la ciudad. Y vemos la condición, ¿verdad? Sigue siendo la misma condición. Si guardas los mandamientos, tu potencia y potestad estará en el árbol de la vida, es decir, tendrás vida eterna. Nada ha cambiado. De principio a fin es exactamente lo mismo, hermanos. Sin embargo, hoy el gobierno, el Estado, el Imperio Romano del siglo XXI, la ONU, quieren obligarte a comer una galleta que para que tú estés salvado. Es una locura, hermanos, lo que está por desatarse en el mundo. Una terrible teocracia pseudo-cristiana que pretende obligarte a obedecer los ritos y ceremonias del Papa de Roma y que supuestamente así tú estarás salvado. Pero resulta que cuando tú obedeces los ritos y ceremonias del Papa de Roma, estás violando los mandamientos de Dios. ¿Cómo pepinos me voy a salvar si el mismo Estado me está obligando a violar la ley de Dios? Pues es el problema que se avecina. Y sobre todo, el problema más grande es que vamos a estar cara a cara con Dios. Y tenemos que prepararnos para eso. Leamos en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. De nuevo está la condición bastante clara. Si ellos toman mi ley en su mente y en su corazón, yo seré su Dios. Es una condición. Aquí no está esto como que Dios está imponiendo, como que Dios está obligando a las personas. No. Si tú quieres guardar la ley de Dios, pues entonces Dios será tu Dios. Bastante obvio, ¿verdad? Ahora que si no quieres, ya ves que tu propia conciencia te va a acusar. Porque lo que Dios te pide es algo que es bueno, moralmente bueno. Y como tu conciencia sabe lo que es correcto y lo que es malo, tu misma conciencia te va a acusar y no vas a poder estar en pie delante de Dios. Vas a caer muerto al suelo, pero ya no vas a escuchar las palabras "no temas". No vas a sentir la mano de Jesús en tu hombro. No vas a sentir que el ángel te para y que te dice "párate, tranquilo". No, ahora vas a caer muerto del miedo. Vas a caer derribado. ¿Por qué? Porque no te arrepentiste ni te convertiste. Ahora tu propia conciencia te acusa y no puedes, aunque quisieras. Tu propia conciencia te lo impide. No te va a dejar estar frente a frente con Dios. Te va a acusar y vas a tener enfermedad mental, al punto que no te vas a dar cuenta, porque ahora vas a estar controlado por una enfermedad mental que desata en ti sentimientos de pánico, de terror. Tu mente consciente va a estar subyugada por esas enfermedades mentales, de manera de que el arrepentimiento simplemente va a ser imposible para ti, porque has dejado que esto empeore y empeore. Y llegó a tal punto que la acusación a tu conciencia es tan grande que vas a coger rutas de escape mentales. Nosotros vamos a entender en este video la estructura mental del ser humano y el riesgo que corre de no arrepentirse y convertirse lo antes posible. A veces pensamos que podemos esperar toda la vida, inclusive hasta que tengamos 90 años. Pero ya les he explicado en otros videos que cuando una persona llega a cierta edad, ya no puede arrepentirse. En dicho caso, en este video vamos a comprobarlo a través del psicoanálisis y de la estructura mental del ser humano. Y vamos a ver por qué, además del ataque químico, la propia mente del ser humano, después de pasada una etapa en la vida, le va a impedir que se arrepienta. Miremos, hermanos, un asunto bastante curioso.
El pastor dice que él está cubierto con la sangre de Jesús, pero no se arrepiente, no se convierte. Lo mismo ocurre con sus feligreses. ¿Qué quiere decir eso? Que son culpables de la sangre de Jesús, porque ellos de su propia boca están confesando que están cubiertos con la sangre de Jesús. De manera de que la única manera de que tú seas librado de la acusación es arrepintiéndote y convirtiéndote. De otra manera, no solo eres acusado por el cielo, la peor acusación viene de tu propia conciencia. Leamos en Jueces capítulo 13, versículo 20 al 23. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Entonces Manoa y la madre de Sansón vieron a Jesús cara a cara, pero su conciencia trató de acusarlos como seres humanos que han pecado en el pasado. Ellos sabían perfectamente que ningún pecador puede ver a Dios cara a cara y vivir. Lo vemos, pero también su propia conciencia les recordó que ellos se habían arrepentido y se habían convertido. Es lo que dice la mujer de Manoa, que han ofrecido sacrificio y ofrenda a Jehová. El verdadero y correcto sacrificio es un corazón arrepentido y convertido. Ellos lo sabían, porque de esa forma la conciencia es aplacada. Ya no acusa, porque el ser humano ha sido perdonado. Y Dios no desprecia al pecador arrepentido. Por eso, Manoa y su esposa pudieron ver al ángel de Dios y no murieron de un infarto. Porque generalmente el cristiano piensa que es Dios el que mata al ser humano pecador. Sin embargo, muchas veces el ser humano muere por las acusaciones de su propia conciencia. Ahora, nosotros hemos visto aquí en la tierra que hay personas que no escuchan la voz de su conciencia y siguen viviendo y viviendo hasta que mueren de viejos, de 90 o de 100 años. Pero ¿qué pasará cuando esas personas sean resucitadas y estén cara a cara con Dios? No van a poder soportarlo porque su propia conciencia se los acusa. El asunto que ahora es distinto es que nosotros estamos por entrar en un periodo donde vamos a estar cara a cara con Dios, que es el periodo de las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Leamos en Salmos capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miremos, hermanos, la coherencia del Evangelio. Cuando vemos que está por pasarse un decreto de pena de muerte en contra de los cristianos, esto es algo que va a jugar a favor del pueblo de Dios, porque le va a permitir prepararse para estar cara a cara con Dios sin que haya un intercesor. Y por eso este decreto de pena de muerte no es una desgracia en sí misma, porque ya está escrito: toda maldición será convertida en bendición. De manera que para el pueblo de Dios, este decreto que leemos en Apocalipsis 13, versículo 15, que nosotros vemos que la profecía dice que habrá una pena de muerte en contra de los cristianos y que esa pena de muerte será emitida desde el gobierno de Estados Unidos, que será un decreto global en contra de todos aquellos que no obedezcan los dogmas del Papa de Roma, en contra de quienes no quieran recibir la marca, el nombre o el número de la bestia. Sin embargo, en ese periodo aún tenemos intercesor, pero hay una pena de muerte. Y ese decreto le sirve a los cristianos para entender que van hacia
las 7 últimas plagas de la ira de Dios y que deben tratar de estar totalmente en paz con Dios, totalmente arrepentidos y convertidos. Porque nosotros lo que vamos a ver, hermanos, es que si tú estás con una conciencia que te acusa, cara a cara con Dios, vas a morir. Primero, vas a tener enfermedades mentales. Es muy posible entonces que a la final no puedas resistir el Evangelio. Por la acusación de tu mente, vas a alejarte, porque tu conciencia te acusa y no lo puedes soportar. Te volverás pecador y finalmente caerán sobre ti las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Por eso, en este periodo de las 7 últimas plagas, es supremamente importante que logremos que Jesús diga esas palabras. No temas. Muy importante, hermanos. Y aquí no estamos ante algo muy difícil de hacer. Jesús solo te pide humildad y que seas honesto. Que reconozcas tus pecados, que no los ocultes y luego que dejes de cometerlos. Y Él promete ayudarte a lograr la santidad. Es decir, la parte que le corresponde al ser humano en la labor de conversión es bastante pequeña. Porque el Padre y el Hijo prometen ayudarte con su Santo Espíritu. Por eso ellos vienen a ti, para hacer morada dentro de ti, para ayudarte a ser perfecto, para ayudarte a estar de pie ante su presencia física, ante la presencia de un ángel. Pero cuando esta pena de muerte es decretada, el cristiano es confrontado con la muerte final, con la muerte en la cual todo habrá quedado decidido. Y eso lo lleva a hacer un arrepentimiento mucho más profundo y mucho más intenso y una conversión mucho más fuerte. Aquí nosotros tendremos que buscar la santidad de un ángel, porque será la única manera de estar frente a frente con Dios. Y vamos a ver que se repite lo que vivió Jacob, quien a través de su madre fue instruido en que su hermano lo estaba buscando para matarlo, porque Jacob se había robado su primogenitura. Entonces, cuando Jacob va caminando con su familia por el desierto, se entera de que Esaú se dirige hacia él con 400 hombres. Él recordó de inmediato que su mamá ya le había advertido que Esaú lo quería matar. Entonces, en esa noche de ansiedad y de preocupación por parte de Jacob, donde la conciencia lo acusaba, porque él sabía que él había usurpado la primogenitura de su hermano Esaú, de repente aparece un hombre. Inicialmente, Jacob piensa que es uno de los hombres de Esaú que había sido enviado para matarlo. Pero luego más adelante, Jacob se da cuenta que este no es un varón común y corriente con el que él estaba luchando, que este es un varón con una fuerza superior, que es el ángel del Señor. Leamos en Génesis capítulo 29, del versículo 24 al 26. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Cuando Jacob se da cuenta que con el varón con el que él luchaba